Días a todos. Mi nombre es Elina Pacini y soy docente de la licenciatura en Ciencias de la Computación. Además, junto a la profesora Marisa Derne, los voy a estar acompañando durante el cursado de resolución de problemas. Recuerden que están entrando en la recta final para convertirse finalmente en alumnos oficiales de nuestra carrera. Les pedimos un último esfuerzo. Ahora sí, comenzaremos con nuestro primer módulo, el módulo de comprensión lectora. Vamos a comenzar con lo que es la interpretación de consignas, que aunque ustedes no lo crean, la mayoría de las veces el fracaso de los estudiantes en los exámenes suele verse más a la incapacidad y dificultad que tienen para interpretar las consignas que a la falta de conocimiento específico sobre el tema que se les esté evaluando. Por este motivo es muy importante que siempre antes de comenzar a completar un examen o realizar un trabajo práctico, se preste especial atención a los requerimientos implicados en la consigna de trabajo. ¿Qué es exactamente una consigna? Es un texto en su mínima expresión que indica a quien lo escucha o lee qué debe hacer y a veces cómo debe hacerlo. Una consigna es una instrucción que plantea el docente y esta requiere de una lectura atenta y detenida por parte de los alumnos para cumplir satisfactoriamente con una buena respuesta, ya sea una respuesta de manera escrita u oral. Las consignas son indicaciones que deben respetarse para lograr el fin propuesto. Ahora que ya definimos qué es una consigna, ¿qué tenemos que hacer nosotros para interpretar una consigna correctamente? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el objetivo de la consigna, es decir, preguntarnos, ¿qué hay que hacer? Esto requiere identificar el verbo o los verbos de la consigna y entender qué solicitan que hagamos. Luego, tenemos que analizar y comprender qué contenidos o conceptos se involucran en la resolución de la consigna. Identificar la jerarquía de las acciones a seguir para poder resolverla. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué se hace después? Si hay alguna imagen, decodificar su significado, es decir, analizarla y comprenderla. Y finalmente, una vez interpretada la consigna, analizar cuál es la mejor estrategia para poder resolverla. ¿Cómo es en general la estructura de una consigna? Como se puede ver en la imagen, las consignas están compuestas por dos elementos principales, el verbo y un contenido que se debe abordar. Generalmente en una consigna el verbo se encuentra en infinitivo, como los que están de ejemplo al final de la diapositiva, definir, describir, o bien en imperativo afirmativo, es decir, defina, describa, etc. El verbo indica una acción o actividad a realizar. Si vemos el ejemplo de la consigna que está en la diapositiva, dice: definir por extensión el conjunto A igual a X pertenece a los números naturales, tal que X es menor a 6. Como se puede observar en este ejemplo, el verbo de la consigna es definir y el resto de la consigna es el contenido. En los apuntes van a poder encontrar un listado de verbos que suelen aparecer en las consignas y una pequeña definición de qué significa cada uno. Hasta ahora hemos visto qué es una consigna y cómo analizarla para lograr dar una respuesta correcta a lo que se solicita. Pero para lograr dar esas respuestas de manera precisa, es también muy importante haber realizado previamente una lectura comprensiva de todo el material que propone el profesor. Leer es un componente intrínseco al aprendizaje de cualquier materia, y es a través de la lectura que van a ir tomando contacto con la producción académica de una disciplina. Es muy importante que el alumno tenga en cuenta que lo que comunican oralmente los docentes en una clase es solo una pista, una guía, un puente, una introducción para que te dirijas a las fuentes. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto, donde el lector es un agente activo. ¿Cuáles son las tres fases a seguir para lograrlo? La primera fase consiste en realizar una prelectura o lectura rápida de todo el texto para captar los elementos más importantes y formarse una idea general del tema. En esta etapa es importante marcar todas aquellas palabras que se desconocen y buscar su significado. Luego, en la segunda fase, se realiza una lectura crítica comprensiva. ¿Qué significa? Que en esta fase la lectura es más exhaustiva y requiere un compromiso activo por parte del lector.
En esta segunda lectura es importante determinar la información de mayor importancia. Para eso se debe ir analizando párrafo por párrafo y es recomendable subrayar el texto y hacer anotaciones marginales y toma de apuntes de manera paralela. Finalmente, la tercera fase de postlectura. En esta última fase es donde se aconseja reorganizar los apuntes en diagramas, cuadros comparativos o mapas conceptuales para simplificar la información que es básica para la preparación de cualquier trabajo o examen, ya sea escrito u oral. Ahora vamos a ver algunas técnicas que existen y que nos ayudan a lograr una mejor comprensión lectora. La primera técnica consiste en, a partir de un texto, identificar la idea principal. La idea principal es una unidad de pensamiento contenida en cada párrafo que cobra sentido por sí misma, perdiendo sin ella sentido el párrafo completo. La idea principal se puede resaltar subrayándola con una línea continua o con un color vistoso. Es importante no subrayar dos veces la misma idea, y es importante subrayar siempre la menor cantidad de palabras posibles. Si dentro de un párrafo encuentran dos veces que la misma idea principal, entonces en esos casos es conveniente resaltar la idea principal que a ustedes les resulta más entendible. La idea secundaria es aquella que explica y amplía la idea principal y le sigue en importancia. Finalmente, otra técnica es la anotación marginal. Esta técnica es un complemento del subrayado de ideas principales y secundarias que consiste en poner un título a los párrafos que indican ideas principales. Para ello simplemente hay que pensar una o dos palabras claves que contengan la idea principal del texto para cada uno de los párrafos. Por ejemplo, si tenemos todo un párrafo dedicado a realizar una clasificación de computadoras, colocamos una llave que abarque todo ese párrafo en el margen de la hoja y lo rotulamos clasificación computadoras. Una vez que se ha realizado la actividad de lectura comprensiva, estarán en condiciones de poder organizar y representar la información. Para hacer esto existen diversas técnicas que pueden clasificarse en técnicas redactadas y técnicas no redactadas. Dentro de las técnicas redactadas tenemos el resumen y la síntesis. ¿Qué diferencia hay entre ambos? El resumen consiste en expresar en pocas palabras lo esencial que se ha dicho en el texto. Es una transcripción de las ideas principales que hemos ido marcando en el texto, respetando el orden de aparición de estas ideas. En un resumen se utiliza el mismo vocabulario y estilo del texto original. En cambio, una síntesis tiene como objetivo reducir la información original, pero en este caso utilizando un vocabulario y estilo propio. Es decir, que esta técnica se basa en desarrollar el análisis de los contenidos y establecer relaciones entre los nuevos conocimientos. Dentro de lo que son técnicas no redactadas, podemos encontrar el cuadro sinóptico, cuadros comparativos y mapas conceptuales. En este caso, el cuadro sinóptico es un tipo de esquema en el que se da prioridad al aspecto gráfico y está especialmente indicada para aquellos temas que tienen muchas clasificaciones. De un solo golpe de vista se logra tener una visión gráfica del contenido de un tema, cuyas ideas han sido previamente ordenadas y jerarquizadas, por lo que favorece el ejercicio de la memoria visual. ¿Cómo se arma un cuadro sinóptico? Se suele poner el título principal en la parte izquierda y mediante llaves se van englobando los contenidos de las ideas principales, secundarias y distintas subdivisiones para todos los datos que sean significativos. Se puede poner el título en vertical para ocupar menos espacio y después reservar un espacio para los encabezamientos principales y secundarios y comenzar a poner las ideas en la parte derecha del papel, reducidas a palabras claves con el fin de que ocupen poco espacio pero que sean representativas. Cuando se hayan escrito todas las ideas o palabras clave de la misma categoría, se cierran con una llave a la izquierda y se les pone un título a esa clasificación. Así se continúa todo el proceso hasta terminar el cuadro, de derecha hasta la izquierda. En esta diapositiva podemos observar un cuadro sinóptico que ha sido realizado a partir de un texto que habla sobre computación básica. Este texto está dividido en dos ideas principales.
por un lado la evolución de las computadoras y por el otro lado sus componentes básicos. En la primera parte del texto que habla sobre evolución de las computadoras, se empiezan a clasificar las diferentes generaciones de computadoras y para cada una de esas generaciones se describen los aspectos principales que hacían a las computadoras de cada una de esas generaciones. Por otro lado, los componentes básicos de una computadora están divididos en tres categorías: unidades de entrada, unidades de salida y componentes internos. Si se fijan en el ejemplo, con una llavecita más hacia la derecha, se hace una clasificación de cuáles son los componentes básicos para cada una de esas categorías a manera de ejemplo. Otro tipo de técnica no redactada son los cuadros comparativos. Esta técnica resulta particularmente útil cuando en el texto se hace referencia a dos o más entidades de las cuales se enuncian ciertas características comunes. Estos cuadros son útiles para encontrar semejanzas y diferencias entre dos o más elementos utilizando los mismos criterios o variables de análisis. En general, el cuadro comparativo adopta la forma de una tabla que tiene tantas filas como variables de análisis. Estas se ubican dentro de la primera columna y tiene tantas columnas como elementos querramos comparar. Estos se ubican dentro de la primera fila de la tabla. Por ejemplo, en el cuadro que estamos observando, los elementos a comparar son descripción, cómo actúa y cómo se repara. Y las variables de análisis son troyano, spyware, keylogger, gusano y macros. La última técnica que habíamos mencionado son los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son instrumentos para la organización y representación del conocimiento que permiten transmitir con claridad mensajes conceptuales complejos con un alto poder de visualización. Para construir un mapa conceptual se requiere de los siguientes elementos. En primer lugar, los conceptos, donde se entiende por concepto una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designan mediante algún término. Los conceptos se designan por una etiqueta que es usualmente una palabra. Por lo tanto, el concepto puede ser considerado como aquella palabra que se emplea para designar cierta imagen de un objeto o de un acontecimiento que se produce en la mente del individuo. Existen conceptos concretos, como por ejemplo las palabras edificio, alumnos, y otros conceptos que son más abstractos, como las palabras ciencia o aprendizaje. Este tipo de elementos del mapa conceptual se los coloca dentro de un rectángulo, de un círculo, una elipse o cualquier otra figura geométrica. Luego tenemos a los conectores o palabras de enlace que se utilizan para relacionar los diferentes conceptos de tal manera de formar proposiciones. Las palabras de enlace pueden ser verbos, adverbios, conjunciones o preposiciones, las cuales sirven de enlace entre los conceptos y permiten construir frases u oraciones que tengan un significado lógico. Las proposiciones son entonces dos o más conceptos conectados por palabras de enlace que forman una unidad semántica coherente. Finalmente, las líneas y flechas de enlace permiten enlazar conceptos que están relacionados. En esta diapositiva podemos observar el ejemplo de un mapa conceptual que describe precisamente qué son los mapas conceptuales. ¿Cómo hacemos para leer el mapa conceptual? Tenemos que formar nuevamente las proposiciones que se van uniendo a través de los diferentes conceptos y sus palabras de enlace. La manera más adecuada de leer un mapa conceptual es comenzar desde el concepto que está más arriba hacia el que está más abajo y siempre siguiendo un orden de izquierda a derecha. Por ejemplo, los mapas conceptuales representan conocimiento organizado necesario para la enseñanza eficiente y el aprendizaje eficiente. El conocimiento organizado se compone de conceptos y proposiciones. Como pueden observar, yo comencé leyendo desde el primer concepto, que es mapas conceptuales, y fue siguiendo las líneas de enlace, uniendo los diferentes conceptos que me fueron formando las diferentes proposiciones. De esta misma manera, si continuamos navegando todo el mapa, vamos a lograr volver a formar el texto a partir del cual este mapa conceptual fue elaborado. Y con esto hemos finalizado nuestro primer módulo sobre comprensión lectora.
Acá les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna consulta puedan escribirme. Recuerden que este video es simplemente una guía para que ustedes puedan avanzar en el estudio, pero es muy importante que lean los apuntes que les hemos dejado en el aula virtual para profundizar cada uno de los contenidos dados.